Hermanos, a todos buenas tardes, particularmente a los que acabaron de entrar. Nuevamente les extiendo mi gratitud por acompañarme en esta hora a las 5 de la tarde en este estudio de la Iglesia de Cristo aquí en Villa María. Para nosotros es un placer y es un motivo de gozo poder ayudarles y servirles en el Evangelio. Espero, hermanos, que ustedes puedan tomar nota de estas lecciones que hemos venido estudiando sobre los judaizantes, sobre el problema judío, y que pueda usted aprender mucho, porque la verdad, hermanos, este asunto de los judíos, la iglesia del primer siglo, la gran persecución que tuvo fue por causa de ellos. Y digámoslo de esta manera también, actualmente existe un gran peligro en las iglesias de Cristo, y es que muchos lleguen a ser contagiados o seducidos para que empecemos a guardar o a empezar a guardar las cosas del Antiguo Testamento. Cuando nosotros estudiamos las cartas del apóstol Pablo, particularmente también el libro de los Hechos, encontramos una lucha eterna. La lucha eterna del apóstol Pablo fue con estos personajes, con los judíos, que, como veíamos en clases pasadas, pretendían que los cristianos guardaran las cosas de la ley de Moisés. En la clase pasada estudiamos nosotros cómo los judaizantes afectaron la iglesia en Jerusalén, allí en Hechos capítulo 15. Vimos también a los judaizantes influenciando y afectando y trastornando la iglesia en Antioquía. Y también vimos a estos mismos personajes en la iglesia en Galacia o las iglesias de Galacia. Bueno, pero el tema de los judaizantes no es solamente un tema del primer siglo. Como les digo, es un tema que está afectando a muchos hoy en día. Los judaizantes en las iglesias modernas es la clase de hoy. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, escribiéndole a esta iglesia que fue una de las más afectadas por los judíos, en el versículo 10 y 11 decía: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Estas renglones tienen un tinte de dolor, de tristeza por la iglesia en Galacia, que el apóstol Pablo había trabajado por mucho tiempo y que ahora se estaba malogrando por la intervención de estos que decían que debían guardar la ley de Moisés. Desde un tiempo para acá, aquí en Colombia, ha habido un gran crecimiento de los judíos o de las iglesias mesiánicas en el país. Hoy en día muchos que dicen ser cristianos y que supuestamente siguen el evangelio están siendo contaminados con estas filosofías, diciendo que es necesario guardar los principios del Antiguo Testamento. Otros dicen, mire, el Salvador que ustedes creen es judío, por eso nosotros debemos nunca olvidar las raíces judías, tenemos que volver a las raíces judías para poder entender el evangelio, pero entonces hacen una gran mezcla de todas estas cosas. El apóstol Pablo, como les decía ahora, la gran lucha que Pablo tuvo fue con los judíos. ¿Por qué? Porque pretendían que los cristianos guardaran las leyes de Moisés. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, versículo 1, le decía a estos cristianos allí en Galacia: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y también ahí en el capítulo 4, versículo del 10 al 11, el versículo que leíamos ahora: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y también Gálatas capítulo 5, versículo 7 dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? El tema, hermanos, es un asunto serio, porque está en juego la salvación, la verdad y el sacrificio de Cristo,
y el trabajo del evangelio. Pablo en estos versículos nos muestra el gran problema que tenían las iglesias del primer siglo y que también, hermanos, es un problema hoy en día, el problema de aquellos que quieren que los cristianos viviendo en la gracia nos obliguen o nos seduzcan a guardar algo de la ley de Moisés. Este tema, hermanos, aun cuando es un tema que es claro en la Biblia, no tenemos que reventarnos la cabeza para entender la distinción que Dios ha colocado en la Biblia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es un tema muy sencillo que lo podemos ver en las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, a los romanos, en 2 de Corintios, la carta a los hebreos, Efesios, Colosenses y también la carta a los Gálatas, que Dios, hermanos, quitó el Antiguo Testamento y estableció uno nuevo. Entonces, por no distinguir la diferencia entre los dos pactos, ha sido producto de este tipo de confusión. Los judíos mesiánicos quieren que la iglesia se involucre guardando los principios del Antiguo Testamento. Pero Pablo les dijo a los cristianos en Galacia que ellos estaban corriendo bien, o sea, pues, cuando se hicieron cristianos y seguían practicando la verdad del evangelio, pero que su carrera espiritual en el evangelio había sido estorbada por los judaizantes. Por eso les enfatizó la carta a los Gálatas que estos nuevos cristianos no debían mezclar los dos pactos. No podemos mezclar el evangelio con los asuntos de la ley. ¿Por qué? Porque son dos cosas completamente diferentes. Aun cuando los dos pactos fueron inspirados por Dios, los dos pactos son diferentes, hermanos. Y eso lo dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, en el versículo 7, dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y la verdad aquí, hermanos, es el evangelio. El evangelio que viene por medio de la fe y no por guardar la ley de Moisés. Los dos pactos, hermanos, son incompatibles, aun cuando los mesiánicos nos quieren vender la idea que podemos guardar las dos cosas. Podemos ser cristianos y a la misma vez revolver el evangelio con los principios del Antiguo Testamento o con las leyes del Antiguo Testamento. Pero, hermanos, intentar cualquier tipo de mezcla de uno con el otro como medio de justificación es emprender lo imposible. Así que el cristiano tiene que elegir Moisés o Cristo, el Sinaí o el Gólgota. Intentar, vuelvo y repito, mezclar los dos y tratar de justificar es algo, hermanos, imposible de lograr. ¿Por qué? Porque como les decía ahora, hermanos, los dos pactos son completamente incompatibles. La naturaleza del Antiguo es una y la naturaleza del Nuevo Testamento es otra. Aun cuando el Antiguo Testamento profetizó el establecimiento del Nuevo y poder entender muchas profecías del Antiguo Testamento cumplidas en el Nuevo Testamento, esto no significa que debamos guardar a la misma vez los dos pactos. Vuelvo y repito, los dos pactos, hermanos queridos, son completamente incompatibles, no se puede mezclar, como el agua con el aceite no se puede mezclar. ¿Por qué no se puede mezclar? Bueno, el apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, ahí mismo les decía en el capítulo 3, en el versículo 11 y 12, y ojalá usted tenga muy presente este versículo, porque Pablo aquí nos está hablando de la naturaleza del uno y la naturaleza del otro, del Nuevo Testamento. Vamos a leerlo, dice ahí el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe,
sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Entonces, vuelvo y repito, hermanos, son dos cosas completamente diferentes. ¿Por qué? La ley, dice el apóstol Pablo, no es de fe, no se basa en la fe, porque Dios no la estableció así. La ley se basa más bien en un sistema de obras. La ley que decía, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. O sea, pues, que la ley de Moisés decía entonces en su naturaleza que cualquiera que pudiera llegar a pretender tener vida eterna debía cumplir cada una de las cosas del Antiguo Testamento, y cumpliéndolas a cabalidad vivirá por ellas. Esa era la naturaleza de la ley. Ahora, el Nuevo Testamento o el Evangelio no se basa en obras para poder vivir por ellas, sino que dice en el versículo 11, el justo por la fe vivirá. La naturaleza del Nuevo Testamento se basa en la fe en Cristo Jesús, creer en Él y creer en su sacrificio. Y no se pide más, sino solamente arrepentimiento y bajar a las aguas del bautismo, y Dios le perdonará y será justificado por la fe. Y así es la naturaleza del Nuevo Testamento, la naturaleza del Evangelio. Por eso, hermanos, mezclar los dos y pretender alcanzar la justificación es emprender lo imposible. Y vuelvo, enfatizo, hermanos, porque la naturaleza del Antiguo Testamento y la naturaleza del Nuevo Testamento es completamente diferente. Uno se basa en ciertas cosas, en hacer ciertos requisitos para vivir por ellos, y el otro simplemente se basa en la fe. Y como dice Pablo en el versículo 12, y la ley no es de fe, es otra su naturaleza. Bueno, entonces, hermanos, muchos grupos religiosos, digámoslo, bien intencionados, pero equivocados, siguen imponiéndoles doctrinas de la ley mosaica a sus seguidores. Usted a lo mejor se ha encontrado en algún momento con algún individuo de un grupo religioso que dice practicar algunas cosas del Antiguo Testamento, y quizás lo hacen sinceramente, quizás lo hacen con buena voluntad, pero ignoran que están equivocados. Hay mucho en el mundo religioso, iglesias que dicen ser o que dicen seguir el Evangelio, la fe de Jesucristo, pero exigen, por ejemplo, guardar la 10ª parte de sus ingresos y darlo en cierto día de la semana, como por ejemplo los diezmos. Hay grupos también, hermanos, como que exigen la abstinencia de ciertos alimentos porque la ley de Moisés así lo exige. Entre ellos está los adventistas, que tienen una dieta bastante estricta entre las cosas que no comen, por ejemplo, el cerdo. Y cuando uno habla con un adventista, le dice que no, Dios prohibió comer cerdo. Y cuando uno les exige que les muestre una evidencia bíblica, siempre van al Antiguo Testamento. Al igual también de esta práctica, la iglesia adventista, como otros grupos, guardan el día de reposo. Y vuelvo y digo, se basan justificando esto en el Antiguo Testamento. Siguen entonces imponiendo la ley de Moisés, y entonces hacen que los cristianos, aquellos que creen en Jesús, mezclen estos dos pactos, pero como acabamos de ver, no se pueden mezclar. En definitiva, sin embargo, tales requisitos no tienen cabida en el nuevo pacto. ¿Por qué, hermanos? Porque han sido abolidos, han sido quitados. Vamos a mirar estos versículos que muchos de nosotros ya los conocemos, pero se hace necesario nuevamente leerlos, y vamos a enfatizar algunos puntos importantes en cada uno de estos versículos. Gálatas capítulo 4, versículo del 8 al 11, Pablo decía:
Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, pregunta Pablo, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Cuando Pablo dice ahí en el versículo 9 que se estaban volviendo a los débiles y pobres rudimentos y que se iban a volver a esclavizar, se está refiriendo a la ley de Moisés, porque dice el versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. No se pueden revolver, hermanos, no hay cabida en el Nuevo Testamento para guardar los principios que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento. También Pablo a la iglesia en Colosas decía en el capítulo 2, versículo 16 al 17, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual, o sea pues lo que acabo de mencionar, todo lo cual es que sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La iglesia en Colosas también había sido influenciado por los judaizantes. Y Pablo les dice, hermanos, que nadie los debe juzgar por no comer o beber o porque no guarden ciertas fiestas, ciertos días de reposo, porque no vamos a ser justificados por medio de guardar esas cosas. Es más, Pablo dice ahí en el versículo 17 que esas cosas no eran sino la sombra de lo que realmente había de venir, o sea pues el sacrificio de Cristo. También, hermanos, en 2 Corintios 8, versículos 7 al 9, el apóstol Pablo hace ver que estar en Cristo es suficiente. No necesitamos regresar al sistema judío, no necesitamos regresar a las viejas leyes del Antiguo Testamento. Dice ahí el apóstol Pablo, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Dice ahí versículo 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también dice ahí la sinceridad del amor vuestro. Versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué necesitaban los corintios? No necesitaban sino a Jesucristo, porque Él, con su riqueza, con su sacrificio, con su humildad, todos nosotros podemos ser enriquecidos. Estar en Cristo, no necesitamos nada, no necesitamos otra doctrina, no necesitamos otras leyes, no necesitamos el Antiguo Testamento, porque en Cristo, hermanos, tenemos todo: fe, gracia, amor, perdón, todo lo necesitamos, todo lo tenemos en Jesús. No es necesario recurrir al Antiguo Testamento. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 5 dice, pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Note lo que dice Pablo en el versículo 1. Dice, apostatarán de la fe, se apartarán. Y en el versículo 3, Pablo dice que estos que se apartaron de la fe habían conocido la verdad. ¿Cuál es la verdad? La fe.
Y en el versículo 5 que eso es la palabra de Dios. Tristemente, Pablo está señalando que algunos se fueron a vana palabrería, siendo guiados e ilusionados, seducidos por guardar las cosas del Antiguo Testamento. Y hermanos, mire, Hebreos capítulo 9, versículo del 8 al 14, el Espíritu Santo expone un contraste entre los sacrificios que habían en el Antiguo Testamento y el sacrificio en Cristo y la sangre redentora y purificadora que derramó en la cruz. Dice ahí versículo 8 del capítulo 9, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primer parte del tabernáculo estuviese en pie. Versículo 9, lo cual es símbolo del Antiguo Testamento para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Es muy interesante el contraste que Pablo hace entre los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento, que Pablo dice santificaban y purificaban. Ahora, si esos toros y esos machos cabríos, su sangre santificaban para la purificación de la carne, dice el versículo 14 entonces, ¿cuánto más la sangre de Cristo? O sea, pues hermanos, que el sacrificio de Cristo es superior al sacrificio que se realizaba estando en el Antiguo Testamento, porque limpiaba nuestras conciencias, y es de esa manera que nosotros podemos servir a Dios con una limpia conciencia, es por medio de la sangre de Cristo y no por medio de la sangre de los sacrificios de los animales. Bueno, hermanos, entonces, otros también podrían decir de la siguiente manera, cuando tratamos de enseñarles la distinción entre la ley de Moisés y el evangelio de Cristo, siempre hemos escuchado una variedad de respuestas. Cuando nosotros les mostramos la distinción entre el pacto antiguo y el nuevo pacto, la gente saca, por ejemplo, estos argumentos. Algunas personas dicen, yo soy fiel a Dios porque cumplo los 10 mandamientos. Bueno, ¿qué podemos decir entonces al respecto? Es una forma de pensar defectuosa, porque nadie es capaz de guardar la ley, digámoslo, los 10 mandamientos perfectamente y por lo tanto ser justo por su propio mérito. Alguien dice, debemos guardar de la ley de Moisés, debemos guardar los 10 mandamientos. Los sacrificios de animales, los demás ritos, las demás leyes pues quedaron abolidas. Pero lo que sí podemos guardar del Antiguo Testamento es solamente los 10 mandamientos. Entre esos que dicen este tipo de argumentos están los adventistas. Los adventistas hacen una distinción entre las leyes ceremoniales y la ley de Dios, que según ellos es solamente los 10 mandamientos. Pero bueno, podemos nosotros guardar, hermanos, siendo cristianos,
Los 10 mandamientos, esos mandamientos que encontramos nosotros allá en Éxodo capítulo 20. Bueno, vamos a mirar el siguiente versículo y ojalá usted, hermano, pudiera tomar nota de lo que Pablo dice aquí en Romanos capítulo 7, versículo del 1 al 6. Romanos 7, el apóstol Pablo está haciendo una analogía del matrimonio y la ley de Moisés. Y dice el versículo 1, empezando: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? La respuesta a esta pregunta de retórica es sí, claro, la ley se enseñorea entre tanto que el hombre vive. Y el apóstol Pablo se está dirigiendo a aquellos que conocían la ley, o sea, pues particularmente a los judíos. ¿Y qué les dice Pablo en el versículo 2? Tomando la analogía del matrimonio: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ¿qué es lo lógico o lo obvio? Ella queda libre de la ley del marido. Nadie puede refutar eso, porque eso es lógico. Si a la mujer se le muere el marido, pues, hermano, ella queda libre de la ley del marido porque ya no lo tiene, porque ha muerto. Versículo 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Por qué no será llamada adúltera? Porque ha sido hecha libre de la ley del marido. ¿Por qué? Porque su marido ha muerto. Nadie puede refutar eso. Aquí en China, eso es así. Eso es así. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo entonces en el versículo 4? La aplicación de lo que acabo de decir. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Cuál ley? Ahorita lo vamos a mirar a cuál ley se está refiriendo el apóstol Pablo. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En otras palabras, hermanos, Pablo lo que les está diciendo a los cristianos en Roma es que nosotros, los cristianos y ellos, no tenemos nada que ver con la ley, porque hemos muerto a ella. Y ahora somos de otro, no de Moisés, porque quedó abolido, sino de Cristo. Y si nosotros, estando en Cristo o con Cristo, nos unimos a la ley de Moisés, bueno, estaríamos cometiendo adulterio espiritual. Pero tenemos la libertad de estar con Cristo porque ya la ley no tiene nada que ver con nosotros. Hemos sido hechos libres de la ley. Por eso, hermanos, ya no estamos bajo el régimen viejo de la letra de la ley de Moisés, sino bajo el régimen nuevo del Espíritu. Eso es el Nuevo Testamento. Ahora, ¿de cuál ley dice Pablo que estamos libres? Como lo dice en el versículo 4. Hermanos, habéis muerto a la ley. ¿Cuál ley? Bueno, vamos a leer versículo 7. El versículo 7, Pablo dice, ¿cuál ley? Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? ¿Es pecado, perdón? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Bueno, ¿cuál ley está diciendo el apóstol Pablo de la cual nosotros estamos siendo libres? Bueno, la ley que decía, no codiciarás. ¿Cuál es esa ley? Los 10 mandamientos, porque Pablo está citando el último mandamiento de los 10, que dice, no codiciarás. Entonces, en el versículo 4, Pablo está diciendo, hermanos, ahora ustedes son hechos libres de la ley. ¿De cuál ley? De la ley que dice, no codiciarás. En otras palabras, hermanos, los 10 mandamientos.
Los cristianos no tenemos, hermanos, obligación de guardar los 10 mandamientos allá que están escritos en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Por eso Pablo dice en el versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Vuelvo y repito, ¿cuál ley? La ley que decía, no codiciarás. O sea, pues, los 10 mandamientos. Hebreos capítulo 8, en el versículo 13, Pablo habla del primer pacto. ¿Y qué tenía el primer pacto? Bueno, vamos a leer, dice ahí capítulo 8, versículo 13, dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bueno, Pablo está diciendo aquí, hermanos, que el primer pacto ha sido hecho viejo y que estamos nosotros ahora en el nuevo pacto. Ahora, ¿qué tenía el primer pacto? Vamos a mirar entonces qué contenía el primer pacto. Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 4, Pablo dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, o sea, pues tenía leyes y tenía el tabernáculo. Dice versículo 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primer parte llamada el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Versículo 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro o el arca que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Bueno, ¿qué tenía ese primer pacto? Bueno, tenía muchas cosas. Entre todas esas cosas, tenía los 10 mandamientos que estaban metidos en el arca. ¿Qué dice Pablo entonces en el versículo 13 del capítulo 8? Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. No puede ser posible, hermanos, que todo quedó viejo y no las tablas del pacto. No puede ser posible que el tabernáculo con el lugar santo, el lugar santísimo, el incensario de oro, la urna, el maná, la vara de Aarón, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, el lugar santísimo, todo quedó viejo menos las tablas del pacto. Nosotros no podemos hacer esa distinción. Todo el primer pacto, incluyendo todo lo que contenía, y que sabemos nosotros, como dice el versículo 4, las tablas del pacto, los 10 mandamientos, hacían parte del primer pacto, que quedó viejo y quedó abolido y que desapareció como ley. No desapareció de la tierra, porque nosotros tenemos el ejemplar del Antiguo Testamento. Usted compra una Biblia y viene con el Antiguo y viene con el Nuevo. Cuando dice Pablo, próximo a desaparecer, significa que ya no tiene vigencia, que ya no tiene validez. No podemos, hermanos, llegarnos nosotros a ser convencidos de que el cristiano puede guardar al menos del Antiguo Testamento los 10 mandamientos, porque Pablo dice que eso ya quedó abolido, porque los 10 mandamientos hacían parte del primer pacto, no hacen parte del nuevo pacto. Bueno, otros podrían entonces responder, vea, hermano, pero es que el Antiguo Testamento es también la palabra de Dios. Bueno, claro, es cierto, el Antiguo Testamento es palabra de Dios, pero hay que saber también entender que Dios ha hecho una diferencia. Y es más, el antiguo pacto no fue dado sino solamente a los judíos, y es un pacto que Dios no hizo con todas las naciones. Y también se nos manda es a proclamar en todo el mundo es el nuevo pacto. Vamos a leer, hermanos, ahí estos versículos, particularmente en Deuteronomio 5:1, que dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Pero note lo que dice versículo 2 y 3,
Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Imagínense, hermano, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, ni siquiera Dios hizo pacto con los padres, con Abraham o con Isaac y con Jacob. Ese pacto fue única y exclusivamente con todos aquellos que estuvieron en ese día en el monte Sinaí y que recibieron las tablas allá en el monte Horeb. Dios hizo pacto solamente con ellos. Ese pacto Dios no lo ha hecho con todas las naciones, solamente con el pueblo de Israel. El Salmo 147, versículo 19 y 20, ahorita lo vamos a leer, que apoya Deuteronomio capítulo 5, versículo 1-3. Ahora, si retrocedemos a Deuteronomio 4, Dios le dice a Israel que ellos eran exclusivos, que ellos, la nación, habían sido bendecidos, porque habían sido escogidos de entre todo el mundo. Versículo 33. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? ¿Cuál es la respuesta? Ningún pueblo, solamente ellos. Versículo 34. ¿Ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y con mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo Jehová con vosotros, Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? ¿Ha intentado Dios tomar otra nación? No, solamente ellos. Esto nos hace entender que los judíos llegaron a ser el único pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento, y ese pacto fue solamente para ellos. Salmo 147, versículos 19 y 20 dice: ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Así dice la Reina Valera. La versión, la Biblia de Dios, la palabra de Dios dice, esta Biblia traduce estos dos versículos de la siguiente manera: revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. Aleluya. ¿Qué está diciendo el salmista? Que solamente Dios ha manifestado su ley y sus juicios a la nación judía. Hermanos, Dios nunca pretendió que la ley de Moisés fuera una ley universal. La ley de Moisés fue una ley nacional. Por su naturaleza, por la forma en que Dios la constituyó, es solamente para el judío y para que lo guardaran en la tierra de Israel. Vuelvo y repito, Dios nunca pretendió que la ley de Moisés llegara a ser una ley universal. Es más, lo que se predicó en el primer siglo, hermanos, fue el Nuevo Testamento. Mateo 28, 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 16, 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, el Nuevo Testamento, por su naturaleza, es universal. La voluntad de Dios es que el evangelio sea predicado en todo el mundo, pero no así el Antiguo Testamento, porque era única y exclusivamente con la nación judía. También Lucas dice, Lucas 24, 45 y 47, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre que el arrepentimiento
y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y Pablo en Colosenses 1, 21 y 23 dice: y a vosotros también que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes ¿en qué? En la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Qué se predicaba, hermanos, en aquel entonces? En todo el mundo se predicaba, hermanos, era el evangelio, la salvación, el creer en Cristo, el arrepentimiento y el bautismo para el perdón de los pecados. La carta a los Gálatas desafía a los cristianos, porque el apóstol Pablo nos dice que cuando nosotros nos hicimos cristianos, confesamos a Cristo como Señor. ¿Y qué implica cuando yo me bauticé haber confesado a Cristo como Señor? Vamos a leer Romanos 10, versículo 9 al 10, esa confesión que hicimos nosotros cuando bajamos una vez a las aguas del bautismo. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué significa, hermanos, esa confesión? Bueno, el diccionario Vine, cuando define la palabra Señor, que viene de la palabra griega kurios, lo dice de la siguiente manera. Dice adjetivo, que significa la posesión de poder, kuros o autoridad. Se utiliza como nombre y se traduce en la escritura bien como amo o señor, siendo un título de amplio significado que aparece en cada uno de los libros del Nuevo Testamento, excepto en Tito y en las epístolas de Juan. Y se utiliza A, de un propietario, B, de un amo, esto es, alguien a quien se debe prestársele servicio por cualquier razón. Se aplica o se aplicaba de un emperador o rey. Pero, ¿qué significa que nosotros confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor? Bueno, William Barclay, en su comentario del Nuevo Testamento sobre Romanos 19, dice: si uno podía decir Jesús es el Señor, quería decir que le daba a Jesús la suprema lealtad de su vida y la suprema adoración de su corazón. Así que cuando los cristianos llamaban a Jesús kurios, o sea, pues Señor, le reconocían como el dueño y el propietario del universo. Era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Rey y Señor por encima de toda realeza y señorío. Señor ante quien los dioses paganos no eran más que ídolos mudos e impotentes, y que no era nada menos que divino. También, hermanos, entonces dice, si uno dice, para mí, Jesucristo es el Señor, es cristiano, claro. Si puede decirlo, quiere decir que para él Jesucristo es único y está dispuesto a obedecerle como a ningún otro. Puede que uno no sea capaz de expresar en palabras quién y qué es Jesús, pero mientras exista en un corazón este amor admirado y en la vida esta obediencia incondicional, se es cristiano, porque el cristianismo consiste menos en el entendimiento de la mente que en el amor del corazón. Cuando, hermanos, nosotros nos convertimos en cristianos, le estamos dando a Cristo supremo servicio, completa autoridad, servicio y adoración. Si nosotros confesamos a Jesús como el Señor, debemos entonces obedecerle a Él en todo lo que dice. ¿Por qué entonces tenemos nosotros que seguir las leyes del Antiguo Testamento, las leyes de Moisés, si no nos casamos con Moisés? Cuando a usted se le predicó el evangelio, se le dijo que confesara con su boca a Jesús y no a Moisés. A Moisés tiene quien le predique,
en la sinagoga de los judíos, pero le rendimos, hermanos, servicio de adoración solamente a nuestro Señor Jesucristo y a su evangelio. ¿Por qué los cristianos entonces tienen que regresarse al sistema judío y a lealtad a la ley de Moisés? Bueno, hermanos, otros, por su parte, no han pretendido ser fieles a la verdad. Pablo decía, y yo mismo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Dice el apóstol Pablo, hermanos, entonces, que a muchos que leen Gálatas hoy, el acto físico de la circuncisión les podría parecer no tener importancia. ¿Cómo era posible que el pueblo escogido de Dios, que había anhelado su Mesías prometido, pudiera tropezar tan terriblemente por no hacer lo que nos parece ser un acto físico tan insignificante? Bueno, los judaizantes nos quieren vender la idea de que no pasa nada si guardamos las leyes de Moisés. No pasa nada. Pero Pablo dice que sí es un asunto serio. Vuelvo a leer Gálatas 5:11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, entonces ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se habría quitado el tropiezo de la cruz. Hermanos, eso de guardar la ley de Moisés, como nos quieren hacer creer los judíos o los mesiánicos, que no es nada, déjeme decirle, hermanos, que sí es algo muy serio, porque si predicamos las cosas de Moisés, la circuncisión, el día de reposo, los diezmos, lo que estamos haciendo es, estamos quitando el tropiezo de la cruz. Estamos quitando, hermanos, la cruz de Cristo del mundo. Bueno, los judíos tropezaron en el Mesías debido a su perspectiva única que tenían del Antiguo Testamento. Hermanos, mire, la circuncisión había sido el mandamiento de Dios durante 1,5 milenios bajo la ley de Moisés. Levítico 12, versículo del 1 al 3. Había sido la señal de su pacto con el reverenciado antepasado de ellos, Abraham, al menos 430 años de ese tiempo, según Gálatas 3:17. Aparentemente la circuncisión fue practicada por Israel durante la esclavitud en Egipto, pero no durante su peregrinación por el desierto. Por esta razón los hombres y los niños nacidos en el desierto fueron circuncidados en Gilgal después de cruzar el río Jordán. Se sometieron a este procedimiento antes de la conquista de Canaán, Gálatas 5, versículo 2:9. El significado entonces histórico de la circuncisión para los judíos puede ayudarnos al menos parcialmente a entender por qué algunos judíos cristianos estaban imponiéndoles en el rito a los gentiles a pesar de que se equivocaban al hacerlo. Entonces los judíos, hermanos, tropezaron porque Jesús no era el tipo de Mesías que ellos estaban esperando. Los judíos estaban esperando un Mesías político, un gobernante, un rey con un ejército físico. Y aun cuando ellos leían las profecías que anunciaban el sufrimiento del Mesías, como por ejemplo el Salmo 22, Isaías capítulo 53, ellos aún así esperaban un rey político, un rey terrenal, con un ejército físico que los pudiera liberar del imperio romano. Pero como ellos esperaban era este tipo de Mesías, por eso entonces a Jesucristo lo crucificaron, porque no esperaban a un Mesías nacido en un pesebre y en una ciudad humilde y con unos seguidores venidos de Galilea, que para el mundo no valía un peso. Entonces, por eso, hermanos, ellos, cuando crucificaron a Jesús, ignorantemente cumplieron el plan del Señor. Cuando Jesús no cumplió con sus expectativas, hermanos, lo crucificaron, pero convirtiéndose en los instrumentos del acto predeterminado y redentor del Señor. 50 días después los judíos entendieron que el Mesías que Dios les envió no era el que ellos esperaban,
sino el que Dios les colocó y que ellos debían aceptar. Hechos 2, versículo 22 al 24, dice el apóstol Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Los judíos tropezaron en Cristo. Los judíos no aceptaron ese Mesías, pero aún así, en su ignorancia, ellos cumplieron el propósito del Señor. Tropezaron, hermanos, porque no estaban abiertos a la verdad. Nunca debemos aceptar una doctrina o una tradición, sea esta que venga o que provenga del Antiguo Testamento, solo porque así es como siempre se ha hecho. En lugar de ello, tenemos que buscar continuamente, hermanos, la verdad y perseverar en la doctrina del Evangelio, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra obligación moral para con Dios, y por esta razón nuestro Señor Jesucristo murió, y es para establecer un nuevo pacto y que nosotros ya no vivamos bajo el Antiguo Testamento, sino bajo el nuevo régimen del Espíritu, el Nuevo Testamento, la fe de Jesucristo, el Evangelio de salvación.